dice la palabra del Señor. Pues desde el 27 y 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos iluminas hoy nuestro caminar en ti por tu palabra. Podemos sentarnos. Bueno, continuamos con el estudio acerca de la obra de la iglesia, de la extensión, del avance del reino de los cielos. La iglesia no está en esta tierra simplemente para vivir una vida buena y para reunirnos a tener un culto los domingos y reunirnos quizás los miércoles y leer la Biblia y hacer oraciones. Esta es la edificación personal de cada creyente. Pero la iglesia como cuerpo tiene una misión en contra del reino de las tinieblas. La iglesia tiene que avanzar el reino de Dios en medio de las tinieblas. La Biblia dice que el príncipe de las tinieblas, el rey de este mundo, está gobernando a este mundo. Pero Dios no hizo este mundo para ser gobernado por el príncipe de las tinieblas. Dios es el rey soberano de toda su creación. Él no hizo la tierra para ser gobernada por un usurpador. Él creó todo lo que hizo para la gloria de su nombre y para establecer su reino. Ahora, estamos viviendo esa época en que el cristianismo aparentemente avanza mucho. Ya hoy en día hay muchos cristianos, ¿no? Y hay muchas iglesias. Y todo el mundo se dice ser cristiano. Es hasta una moda ser cristiano. Pero la pregunta es: ¿está este cristianismo de hoy en día avanzando el reino de Dios sobre las tinieblas? ¿Poniendo luz donde hay tinieblas? En cierta ocasión veíamos que realmente es tan aparente ese cristianismo, es tan falso, tan farisaico, tan exterior ese cristianismo, que vemos que los llamados cristianos realmente no estamos avanzando el reino de Dios. Que hay una gran identidad con el reino de las tinieblas, que ha influenciado tanto el reino del mundo en la iglesia, que hoy en día se está viviendo una iglesia mundanal. Y no quiero acusar a la iglesia, porque es la novia del Señor, es la hermosa, Él la santificó. Simplemente debemos poner en evidencia que la iglesia de la era postmoderna no está avanzando el reino de Dios como debiera avanzar. No está reflejando el reino de Dios. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de cada uno de los miembros, del cuerpo de Cristo. Y veíamos cómo los cristianos son reconocidos por su mala fama. Otrora, los cristianos eran reconocidos porque andaban con el libro, porque los domingos a primera hora salían muy elegantes para la iglesia, las damas vestidas muy decentemente, los caballeros bien presentados, gente que oraba, gente que era digna de confianza. Sin embargo, hoy en día los cristianos van a una iglesia, a mí me sucedió, van a un banco, van a una institución a pedir, necesitamos el arrendamiento. ¿Para qué? Es para una iglesia cristiana. No. Nosotros no queremos nada con cristianos. Esa gente no paga, son malas pagas. Vemos damas mal vestidas como las mundanas. Andan por la calle y no puedo creer que usted es cristiana.
Voy a comentar una cosa ahora en la convención que estuve en Cartagena. Entramos a un centro comercial. Cuando yo subo las escalas, en la parte de arriba había una dama con una minifalda bastante pronunciada. Yo iba como con 7 hermanos, bueno, la gran mayoría mucho más jóvenes. Yo volteé y les dije, bueno, miren para otro lado, hermano. Esto es tentación. Al rato uno de los hermanos me dice, no me lo vas a creer, pastor. Esa muchacha es cristiana. Bueno, disque cristiana. Sí, pero estamos en Cartagena, el calor. No, hermanos. No hay excusa para ello. Varones mal hablados. Esta semana en el seminario tuvimos una semana completa hablando sobre apologética. Hermanos que nunca en su trabajo, en sus estudios, en su universidad evidencian a Cristo. Hermanos que se sientan a ver la televisión y se sientan en la silla de escarnecedores de Cristo. Hermanos que se sientan a oír la radio y se sientan en la silla de escarnecedores de Cristo. Y no les importa si fulano de tal o fulana de tal habla pestes de la iglesia, habla pestes de Cristo, habla pestes de Dios, habla pestes de los pastores, no importa. Se confabulan con el mundo. ¿Qué tipo de cristianismo es este? ¿Estamos avanzando el reino? Y nos preguntábamos en esa oportunidad hace poco, ¿por qué razón la iglesia está en ese decaimiento moral y espiritual? Por una sencilla razón, porque no conocen el plan de Dios, no conocen la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, decimos o pensamos que es vivir bien, vivir sabroso. Venga a nosotros tu reino, quiere decir que bueno, que vivamos una vida placentera en esta tierra, que Dios nos dé casa, carro y beca, que la pasemos chévere. Generalmente la gente piensa en eso. No tienen concepto de qué es el reino de Dios. Por eso estamos introduciéndonos en una enseñanza que tiene que ver con el avance del reino de Dios, comenzando explicando por qué es el reino de Dios. Entonces vimos la definición del reino de Dios, que el reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Y vimos que esa definición también se encuentra a través de la historia del reino de Dios. La Biblia nos relata la historia del reino de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y a pesar de que son 5 etapas, he anotado, estamos estudiando solamente 4. La primera es el reino de Dios en la eternidad, ya lo vimos. Luego estamos viendo el reino de Dios en la creación. Luego vemos el reino de Dios en la caída. Y luego vamos a ver el reino de Dios en la redención. Finalmente, como uno de los puntos principales de nuestra serie de enseñanzas, vamos a ver el reino de Dios en el estado glorioso, en la glorificación, el reino de Dios escatológico. Estamos viendo entonces el reino de Dios en la creación. Vimos en la primera parte que el reino de Dios en la eternidad es el propósito de Dios. Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, ha tenido el propósito de formar un pueblo, de hacer un reino en la cual Él es el rey y nosotros somos sus súbditos. Él es el Señor, nosotros somos su pueblo. Él es el pastor, nosotros somos sus ovejas. Él es el esposo, nosotros somos la esposa, su iglesia. Amén. Amén. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los hizo con ese propósito de que Él fuese el rey de todo, del rey de todo lo creado. El propósito del texto que estamos estudiando, que vamos a estudiar en este momento, en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, dijimos que Dios, el Señor, creó al hombre a su imagen y a su semejanza para el establecimiento del reino de Dios. El enfoque de Dios es su reino, y cuando Él crea, lo crea todo para su reino. Y cuando Él crea al hombre a su imagen y semejanza, lo crea para que Él sea corregente, para que sea un virrey en su creación. En su creación. Pero esa regencia se circunscribe
a una ordenanza dada por Él. Está en el versículo 28, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, dice la versión internacional. Aquí esta bendición contiene 5 elementos. 5 elementos. Les decía la semana pasada que generalmente se estudia este texto desde el punto de vista de llenen la tierra, puéblenla, ¿cierto? Que pululen gentes en la tierra, pero en realidad tiene 5 elementos del reino de Dios. El primer elemento, ya lo vimos la semana pasada, es sean fructíferos. ¿Qué significa ese sean fructíferos? Produzcan frutos. Produzcan frutos. Y vimos que si Dios es un ser eminente, ser espiritual, e hizo al hombre preeminentemente espiritual, le dio espíritu y le dio carne o cuerpo. Si Dios hizo al hombre un ser espiritual, es para que el hombre produzca fruto espiritual, porque el árbol da fruto según su género, según su especie. Y si el hombre es un ser espiritual, si el hombre tiene identidad, recuerdan la semana pasada hablando del gen de Dios, si el hombre tiene la identidad de Dios, un ser espiritual, debe producir fruto espiritual. ¿Y cuál es ese fruto espiritual? El que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra estas cosas no hay ley. Contra estas cosas no hay ley. Cuando Dios llama al hombre a establecer su reino, lo llama para que establezca un reino en donde se produce fruto espiritual. Dios se goza desde los cielos mirando a un hombre, a una generación humana, a una tierra que llena la tierra de fruto espiritual. El Señor cosecha sus frutos. Un pueblo que le ama, un pueblo que se goza en Él, un pueblo que vive en paz con Él. ¿Cierto? Entonces, ese es el primer aspecto. Pero luego el Señor dice: sean fructíferos y multiplíquense. Un principio de Dios es la multiplicación. Y eso es un Dios de multiplicación, un Dios generoso. Y aunque la teología de la prosperidad toma este aspecto, este carácter de Dios, esta perfección de Dios, de su gran generosidad, de que es un Dios de multiplicación, es un Dios abundante. De hecho, uno de sus nombres, el Shaddai, significa eso, el Dios de abundancia, el Dios suficiente para todo. Entonces, a pesar de que la teología de la prosperidad lo enfoca desde un mal aspecto, la realidad es que Dios es así. Dios es un Dios generoso, un Dios amplio, un Dios que quiere multiplicación. Pero cuando Él le dice al hombre, y lo pone en el jardín del Edén, y le dice multiplique la tierra. ¿Qué está diciendo? Multiplique la tierra de seres hechos a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que cuando Dios mira la tierra, se ve el mismo. Se ve el mismo, porque los hombres somos imagen y semejanza de Dios. O el hombre original es imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios ve una tierra con hombres y mujeres a semejanza de Él. Pero de nuevo recordamos que Génesis no fue escrito para Adán y Eva, para Abraham y Noé. Génesis fue escrito para el pueblo de Israel en el desierto. Y el mensaje de Dios para el pueblo de Israel en el desierto les dice: yo he creado a un pueblo mío para que sea a mi imagen y mi semejanza, y para que se multiplique en la tierra. De tal manera que yo los he llamado, los he sacado de Egipto.
Y los estoy llevando a la tierra prometida para que cuando yo voltee a mirar la tierra encuentre al menos un pueblo que lleva mi imagen y mi semejanza. Un pueblo que se está multiplicando en personas a mi imagen y a mi semejanza. Y yo me agrade de la tierra y reciba el fruto de la tierra para la cual la he creado. Sin embargo, ese pueblo tampoco fue el pueblo que cumplió la voluntad de Dios. Pero así estaba prescrito desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios tiene a su iglesia, al pueblo redimido. Y hablábamos hace 8 días que el elemento que Dios imprime en nuestras vidas para renacer es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo lleva la identidad de Cristo. Por lo tanto, todo aquel que es nacido de nuevo tiene la imagen de Cristo. Tiene la imagen de Dios. Es recreado al hombre original de Génesis. Hecho de imagen y semejanza, el hombre regenerado. Es rehecho, es restaurado. Es renacido a imagen y semejanza de Dios, con un nacimiento incorruptible, de tal manera que cuando Dios voltea a mirar la tierra, está viendo a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Y Dios está llenando, Dios está multiplicando día tras día su iglesia. Y Él dice que añade cada día a su iglesia los que van siendo salvados. Y también Él ordena a la iglesia, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Personas que lleven impresa la imagen y semejanza de Cristo en sus vidas. No es solamente vaya y haga gente que haga una oración y gente que crea. No, es vaya y hagan discípulos. Nuestro oficio con aquellas personas que tomamos y les predicamos el Evangelio y ellos obedecen al Evangelio, obedecen a la fe y al arrepentimiento, entonces nuestro oficio es moldear en ellos a través de la Sagrada Escritura y por el poder del Espíritu Santo, moldear en ellos la imagen misma de Cristo. Y ese es precisamente el problema que tiene la iglesia. Hoy en día hay muchas personas que van a la iglesia, pero que no han sido discipuladas. O han sido discipuladas, pero en otras cosas, como el crecimiento, como superación personal, como vive bien, como reclama mi será tuyo. Y eso no es discipulado de Cristo, eso no lleva la imagen de Cristo. La imagen de Cristo debe llevar la impronta de Cristo. El que quiera ser mi discípulo, que tenga que sacar mi beca. No, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la falla de la iglesia de nuestros tiempos, que no está siendo discipulado, que no está discipulando a las personas para que sean la imagen y semejanza de Cristo, para que nos multipliquemos. Por eso nos llamamos cristianos, porque llevamos la semblanza de Cristo. Cristo, Cristo. Cuando te están mirando a ti, la pregunta es, ¿están viendo en ti a Cristo? Eso es lo que deben ver en mí. A Cristo mismo. En todo mi actuar, en mi manera de pensar, en mi caminar, en mi evangelismo, en mi trabajo, en mi estudio. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y ya no vivo en esta carne, lo vivo en el Espíritu de Dios. Estoy dando evidencias de que soy cristiano. Estoy multiplicando en otros a Cristo. Multiplíquense, dice el Señor. Pueblen la tierra. Y ese es el siguiente aspecto. Llenen la tierra. ¿Qué es llenar la tierra? Generalmente pensamos que llenar la tierra también tiene que ver con población, que haya mucha gente. Y hablando de eso, estamos viviendo una época, estamos
viviendo una época en la cual hay un gran temor de poblar la tierra. La gente no quiere llenar la tierra. El diablo les ha metido cuentos. Un cuentazo, ¿no? Que no lo podemos poner. El agua se va a acabar. El agua se va a acabar. La Biblia dice que no, el agua no se va a acabar. Es más, aún miremos los océanos. ¿Será que algún día se va a acabar esa agua? Ahora, bueno, pero es que los océanos son salados, sí, pero Dios hizo el ciclo del agua. Y antes de que lo descubrieran por allá en 1900 y tanto, o 1800 y pico, el ciclo del agua, la Biblia lo decía. Hay un salmo que dice que viene el agua, que va a los ríos, y que se condensa. Bueno, no lo dice así, pero habla del ciclo del agua. Y gota a gota está contada el agua por el Señor. Y Él es el que pone límites al mar y a los ríos. Él lo hace. El agua no se va a acabar, no tenga miedo. Ahora eso no nos da permiso para contaminarla tampoco. Debemos cuidarla. La tierra se superpoblará y no habrá comida para la gente. Mentira. Si se tomara a toda la humanidad, a todos los hombres, y los pusieran en un solo lugar, todos así enfiladitos, en una sillita de esas, sentaditos, todos, los 7.000 millones de habitantes que ya casi tiene la tierra, los reuniríamos en un departamento más pequeño que Antioquia. Quizás el departamento de Caldas o a lo mejor el del Quindío. Un lugar muy pequeño. ¿Está superpoblada la tierra? Si reunimos a toda la humanidad en un departamentico tan pequeñito, ¿y el resto de la tierra qué? Que se va a acabar la comida. ¿Saben ustedes cuánta comida se bota? Hace pocos días con el paro ese que hubo de camioneros, mostraron a los campesinos botando la leche y botando los productos. La comida que se desperdicia en todo el mundo son cantidades. Y las gentes van a los supermercados y por miedo a que se vaya a acabar la comida, compran la despensa. Y cuando van a ver, todo fuera de fecha de vencimiento y a la basura. Y a la basura. ¿Cuánta comida bota la gente? Que si se reuniera esa comida, no habría una sola persona en el mundo aguantando hambre. Además, la riqueza que tiene la tierra es tan grande, que es casi que inagotable. Cuando el Señor dijo, pueble la tierra, lo dijo en serio. Porque Él tenía todos los recursos, Él tiene todos los recursos dispuestos para que la tierra se llene y todo hombre tenga acceso a la comida. ¿Qué es lo que pasa? El pecado entró en el mundo. Al entrar el pecado entró la muerte. Al entrar la muerte entran todos los causantes de la muerte, entre ellos el hambre, las pestes, las enfermedades. Pero el Señor no se refiere allí a llenar la tierra simplemente, porque con solo haber dicho, bueno, multiplíquense, ya está implicando que la tierra debe ser llena. ¿Pero a qué se refiere cuando Él dice que la tierra sea llena? Vamos a Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Habacuc 2:14. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir primero al 2:2. Dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente las tablillas para que pueda leerse de corrido. Y el Señor empieza a dar unas quejas acerca del pueblo de Israel que estaba viviendo. Pero en el 14 está la visión clara. Y dice el Señor, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. El propósito de Dios, cuando dice llene la tierra, nos está hablando no solamente de llenar una tierra,
con gente, sino que Él sea lleno de su gloria, que sea lleno de su gloria a través de toda esta gente. Y era justamente lo que el Señor estaba revelando al pueblo de Israel. Adán y Eva deberían haber tenido muchos hijos que poblaran la tierra y que la llenaran de la gloria de Dios. Pero el pecado entra en el mundo nuevamente. Y no puede el hombre glorificar a Dios en su estado de pecado. Amén de la gloria que él recibe por su justicia. Pero Dios en la restauración llama al pueblo de Israel, lo hace su pueblo, lo pone bajo su gobierno, le da sus leyes, lo lleva a su lugar, la tierra prometida, primero el desierto, luego la tierra prometida, y le da su bendición. Y cuando hablamos de la bendición estamos hablando de esto, la bendición de llenar la tierra. Entonces el Señor le revela al pueblo de Israel: llena la tierra de mi gloria, llena la tierra de mi gloria. Yo quiero ver mi gloria en un pueblo, que ese pueblo llene la tierra de mi gloria. ¿Y cómo va a llenar el pueblo? ¿Cómo va a llenar el hombre la tierra de la gloria de Dios? Hay dos sentidos. El primer sentido es la alabanza gloriosa de Dios. La alabanza gloriosa. Pero luego vamos a ver la obediencia. Entonces les invito a que vayamos a Juan, al Evangelio según San Juan. Cuando el pueblo de Dios obedece, Juan capítulo 15. Versículo 9 en adelante, dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Esto está diciendo que él está hablando aquí a un pueblo suyo, no a todo el mundo. Su pueblo amado. ¿Quién le dice él a su pueblo amado? Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque porque se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Cuando el amor de Dios viene a nuestras vidas, cuando Cristo viene a reinar en nuestros corazones, nosotros empezamos a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? La obediencia que a su santa palabra. Dos manifestaciones de cómo el pueblo llena la tierra, el pueblo de Dios llena la tierra de la gloria de Dios. Primero, a través de sus alabanzas, el culto, la escuela dominical, las alabanzas, la oración, el bautismo, la Santa Cena, son elementos culticos cuya pretensión es dar una alabanza, de llenar la tierra de la gloria de Dios. Cuando nosotros cantamos himnos y resuena, ¿saben que hay muchos vecinos a los que les retumba y no les gusta? La otra vez alguien decía, cuando venimos allá en la esquina, ya se oyen los himnos. Estamos llenando la tierra de la gloria de Dios. Pero no solamente llenamos la tierra de la gloria de Dios con nuestras alabanzas, cánticos, oraciones, llenamos la tierra de Dios. Llenamos la tierra de la gloria de Dios cuando obedecemos su santa palabra. Y de esta forma avanzamos el reino de Dios. Cuando su iglesia no obedece la santa palabra, no estamos avanzando el reino de Dios. Al contrario, estamos retrocediendo.
Y el Señor dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Amén. Luego el Señor dice, llenen la tierra y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. La versión Reina y Valera dice, sojuzguen la tierra. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué significa eso de sojuzgarla? La palabra sojuzgar o someter significa que se establezca la justicia de Dios en la tierra. Que haya justicia de Dios. Dios puso a Adán y a Eva en el Edén para que se multiplicaran, llenaran de hijos la tierra a la imagen de Dios, un pueblo que llena la tierra de la gloria de Dios, pero no solamente llena la tierra de la gloria de Dios, sino que establece la justicia de Dios. La gloria de Dios está en un pueblo que establece la justicia de Dios. Un pueblo en donde no hay muerte, en donde no hay pecado, en donde no hay maldad, en donde hay justicia y santidad en toda la verdad. Cuando entra el pecado, Adán y Eva pervierten este mandamiento. Pero Dios sigue con su plan de establecer su reino en la tierra y de establecer su justicia. Y llama a un pueblo, Israel. Y en el desierto les muestra su santa ley mediante la cual Él establecerá un reino de justicia en la tierra. Pero tampoco Israel estaba capacitado para ello. Entonces Dios llama a otro pueblo, su iglesia, y le da al que establece la justicia de Dios en la tierra, a su propio Hijo Jesucristo. Es Jesucristo el Señor quien establece la justicia de Dios en la tierra. Y el reino de Dios avanza en esta tierra cuando el pueblo de Dios, la iglesia, hace justicia y lleva santidad. ¿Por qué? Hermanos, hablábamos de pueblo de Dios que paga injustamente a sus asalariados, a sus empleados. El Señor dice, no le atrasen ni un día el salario al obrero, porque Él vive de eso. No le vayas a quitar la capa a una persona que está necesitada. Si tu hermano tiene una necesidad, quítate lo tuyo y dale a tu hermano. Eso es justicia. Pero nosotros hacemos todo lo diferente. ¿Cómo pagarle menos al empleado? ¿Cómo le puedo yo rapillar a mi hermano? ¿Cómo puedo yo hacer cada vez más injusticia? Injusticia contra los desvalidos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado con un grito de verdad diciendo no al aborto? Mira, los antitaurinos, aunque sean 10 pelagatos, hacen pancartas, gritan, hasta rompen los vidrios de los carros allá en la plaza de toros por los pobres toritos, que entre otras cosas el Señor luego dice que los toritos son para matarlos y comamos. Pobres toritos, no maten a los teritos, no maten a los ratoncitos, no maten a los perritos, pobrecitos los animalitos. ¿Y quién clama por los bebés neonatos? ¿Quién clama por aquellos bebés que las mamás están abortando? Eso es injusticia. Y países como Norteamérica, en donde 5 millones de niños son asesinados anualmente con el aborto, están sufriendo las consecuencias. Por eso entran locos a las escuelas y disparan, matan 10, 20. Por eso el mundo les odia, porque ellos dicen ser justos, pero están practicando injusticia. Ya nadie les quiere creer. A pesar de
todo lo que han tenido y todo lo que Dios les ha dado, porque Dios ha sido bueno con ellos. Él ha guardado su pacto y su misericordia, porque Estados Unidos fue fundado por los puritanos. Pero el pueblo que se desvió está llevando la hecatombe a una nación que otrora fue próspera. ¿Dónde está la justicia? Cuando nosotros nos unimos para decir no al aborto, no al vínculo obsceno y sucio entre homosexuales, no a la adopción de niños por parte de ellos, no son parejas, ahí no se apareja nada. Pareja es un macho y una hembra, ya lo expliqué la otra vez. Eso sí es pareja, ahí no se apareja nada. Es lo más obsceno, lo más sucio que hay. Eso es antinatura. Entonces, ¿cuándo vamos a poder esa justicia? Hay hombres impíos que nos dan ejemplo y nos vamos lanzando ristre contra ellos. El procurador, ¿a quién de ustedes aquí le gusta el procurador? A nadie nos gusta el procurador. Tipo tan malacaroso, y él procura la justicia social. Y él dice no al aborto, no a la adopción de niños por parte de esos homosexuales y lesbianas, y dice no a eso. No, pero todo el mundo afuera, el procurador no sirve, aunque el tipo moral, curita ese. Aborrecen al que quiere hacer justicia. Cuando nosotros nos reunimos para hacer justicia, Dios quiere que se establezca la justicia de Dios en la tierra. Dios quiere que se establezca la justicia de Dios cuando tú tienes un hijo y lo corriges de su pecado. Pero como hoy en día nos asociamos con el mundo psicogólico o psicológico, ¿sí? Entonces, no, a los niños no se les puede pegar porque se traumatizan. A ellos hay que llevarlos por las buenas. No, a ellos no hay que llevarlos por las buenas porque son pecadores y la palabra de Dios dice que hay que aplicar justicia con vara de corrección. Corrige al niño en su camino y cuando será grande no se desviará de él. Justicia establecida en nuestros hogares. Justicia cuando nosotros diariamente hacemos nuestro devocional y convocamos a los hermanos, a la familia, el devocional familiar. Eso es justicia. Eso es establecer el reino, la justicia de Dios en la tierra. Avanzar el reino de Dios en la tierra. Hacer justicia. Y finalmente dice el Señor, dominen. Esta palabra aquí es gobiernen, reinen. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Gobiernen. Esa palabra tiene que ver con administración, con cuidado, con pelechar, hacer pelechar. Prosperar, cuidar, producir fruto natural. Cuiden, gobiernen a los peces del mar, a las aves de los cielos. Aunque en la Reina Valera no está, en las otras versiones sí está, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ustedes tienen poder para gobernar. Y resulta que cuando llegó la serpiente antigua, en vez de ser gobernada, gobernó al hombre, y el hombre cayó en pecado. Y la serpiente antigua ha querido dominar por siglos, pero Dios ha guardado su remanente. Dios llamó al pueblo de Israel para que dominara también a la serpiente antigua, para que gobernara sobre la serpiente antigua, el diablo llamado Satanás. Pero igual estaba incapacitado. Se necesitaba que viniera aquel que Génesis 3:15 profetizó, y de su simiente nacerá uno que te aplastará la cabeza, aunque tú le morderás el talón. Tenía que nacer Jesucristo, quien gobernó a la serpiente,
para que haya un pueblo que gobierna a la serpiente de este mundo, a Satanás, al príncipe de las tinieblas. La restauración del pueblo de Dios. La restauración, la redención trae la restauración del pueblo de Dios para que gobierne sobre la tierra y aún domine a la serpiente antigua. ¿Correcto? Cristo el Señor nos ha dado ese poder. Y la iglesia últimamente está siendo gobernada por la serpiente. Tiene que levantarse una iglesia poderosa que luche denodadamente contra la serpiente y que día tras día mortifique a nuestro enemigo llamado pecado. Esa es la forma como la iglesia va a avanzar el reino de los cielos en esta tierra. Mira la visión, avanza el reino de los cielos en esta tierra. ¿Cómo? Dominando el pecado, dominando a la serpiente antigua. De esta forma, Dios llena la tierra, establece su justicia y nosotros gobernamos en la justicia y en la santidad de Dios. Por eso una misión importante de la iglesia es mortificar nuestro pecado para establecer el reino de Dios en esta tierra, avanzar el reino de Dios, llenar la tierra de su gloria, establecer la justicia de Dios y administrar todos los bienes, gracia y misericordias que el Señor nos ha dado. A Cristo nuestro Señor, a su Padre Celestial, nuestro Padre, y al Espíritu Consolador, sean toda la gloria, el honor y la majestad, porque Él ha restaurado un pueblo para sí, Él ha redimido un pueblo para que su pueblo le rinda gloria, honor y alabanza, y extienda o avance su reino en esta tierra. Bendito sea nuestro santo Dios, y Señor, bendice a tu pueblo, que hoy, conociendo estos principios del reino y esta eterna voluntad tuya de formar un pueblo que reine contigo en esta tierra, un pueblo sobre el cual tú reinas, se haga tu perfecta voluntad en nosotros. Asístenos por el poder de tu Espíritu Santo para producir fruto, multiplicarnos a través del evangelismo, a través de nuestras familias ganadas para Cristo por medio del evangelio. Que llenemos la tierra de tu gloria, que establezcamos la justicia de Dios en la tierra y que administremos, que gobernemos aún a las tinieblas. Bendito seas tú, Señor, por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos.